Bien, y como todos los jueves tenemos los temas de salud y el día de hoy hemos invitado al cirujano plástico, el doctor César Calderón Alfaro, para tratar básicamente sobre el tema del bombero herido en un incendio en Villa María del Triunfo. Recordemos pues que él tuvo graves quemaduras en el rostro, así como también en otras partes del cuerpo, como por ejemplo las manos, ¿no? Y bueno, a él se le practicó el injerto y queríamos conocer sobre todos estos procesos que tiene que seguir pues una persona que tiene quemaduras graves como este valeroso bombero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Calderón? Muchas Bienvenido gracias por la invitación. a Primero a las 12. Iba a decir N Noticias, pero no, Primero a las 12. Doctor, bueno, como usted sabe, ha podido observar, ¿no?, a ese bombero pues que valeroso sin duda se quemó, pero de forma bastante grave. Queremos saber para un cirujano plástico qué tan complicado es realmente poder salvarle, número uno, la vida, porque hay que salvarle la vida también, y la estética, se podría decir así también, de cómo era, ¿no? Claro, en este tipo de pacientes que son quemaduras por fuego directo, que es un mecanismo de quemadura una de las más preocupantes dentro de los pacientes y dentro de nosotros los cirujanos, porque ya implica una quemadura por fuego, que muy probablemente la quemadura tenga que ser de segundo grado, ¿no? Moderado a severo o de tercer grado. Claro. Siendo una quemadura de tercer grado, definitivamente va a necesitar injertos, ¿no? Sobre todo por la extensión de... Y si está básicamente la quemadura en las manos, es mucho más delicada porque ya necesita una rehabilitación de por medio que dure incluso años. Estos injertos, ¿cómo se realizan? ¿La carne de qué, de dónde se saca? Es del mismo paciente. Al comienzo nosotros podemos utilizar otro tipo de tejido para poder cubrir la zona que está quemada. Puede ser un tejido heterólogo de un animal o de otra persona. Pero generalmente nosotros utilizamos el mismo tejido que es la piel del paciente, que lo sacamos de la zona sana y las cubrimos para cubrir la quemadura de tercer grado, que obviamente que el proceso de cicatrización nos va a permitir de que esta zona no esté expuesta, no llegue microbios, porque si muy bien... Se puede infectar. Se puede infectar. Los pacientes quemados que tienen quemaduras por más de 20% de superficie corporal definitivamente tienen riesgo de muchas cosas. En primer lugar, de la infección. Hay un trastorno metabólico grande que este paciente tiene predisposición a infectarse por cualquier microorganismo que esté expuesto, ¿no? Se necesita una rápida atención. Es una rápida atención. ¿Cuántas horas estamos hablando desde que sucede, por ejemplo, la quemadura hasta la intervención? Bueno, cuando ni bien sucede una quemadura, lo primero que tiene que hacer uno es colocar agua a la temperatura normal, incluso puede ser el agua del caño. Hemos visto que durante la quemadura este bombero, gracias a Dios, había una manguera de agua que le ayudaba. Eso ha ayudado a que probablemente las quemaduras en el rostro hayan sido de segundo grado, ¿no? Porque con este tipo de fuego que yo he visto, evidenciado a través del video, hubiese podido ser una quemadura de tercer grado que implica ya reconstrucciones faciales, ya sea con injertos de piel o con colgajos de piel. Hay que transferir tejido hacia la cara para poder reconstruirlo, ¿no? Ajá, a él justamente, a este bombero, le hicieron un injerto de piel, ¿no? Claro, en este caso le han hecho un injerto de piel, probablemente la quemadura no ha sido muy grave gracias a la intervención de los amigos y los colegas, pero tenemos que tener cuidado también porque no solamente es el hecho estético, ¿no?, de una quemadura, sino la funcionabilidad la movilidad. Por ejemplo, en el caso de las manos, que nosotros lo utilizamos para hacer nuestras labores diarias, utilizamos una buena función, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar la funcionabilidad, para eso la rehabilitación es clave, ¿no? Ahora, la persona, por ejemplo, luego de esta quemadura, en el rostro, por ejemplo, en donde se le puede también haber realizado una reconstrucción, la sonrisa queda igual, o sea, puede estirar la piel normalmente, o sea, se siente sensible. Claro, depende del grado de quemadura. Si es una quemadura de segundo grado, esto repiteliza, regenera rápidamente, o bueno, puede pasar hasta 2 semanas, 14 días, a máximo 20. La piel se regenera. Se puede regenerar si es que la quemadura no es muy grave. Claro. Entonces no va a haber ningún tipo de deformidad, quizá una hipopigmentación o una hiperpigmentación de la piel. Pero ya cuando la quemadura es un poco más grave, una segundo grado severo, tercer grado, definitivamente ya puede dejar secuelas, incluso la piel ya no va a quedar normal y obviamente va a alterar la sonrisa. Puede haber unas retracciones que son comunes en los quemados, que vemos generalmente retracciones en el cuello, para lo cual nosotros como cirujanos tenemos que hacer las reconstrucciones del caso, ¿no? Hacer setaplastías, dobleplastías en la zona del cuello o el área corporal donde necesitamos que haya una muy buena función independientemente de la estética.
Ahora, está muy de moda las operaciones, ¿no? Me refiero en el rostro, ¿no? En hacerse cambios, por ejemplo. Estamos hablando de la rinoplastia, por ejemplo. Queríamos saber cuáles son quizás esos peligros que existen y cómo prevenirlos. Y bueno, y otra cosa también, si realmente todas las personas se pueden hacer ese tipo de operaciones. Claro, en primer lugar, bueno, sabemos que la rinoplastia es uno de los procedimientos estéticos más comunes que tenemos dentro de la cirugía estética. ¿Y complicados también? ¿O? Bueno, por parte del cirujano es la cirugía más difícil. O sea, no hacer una rinoplastia dentro de nosotros que nos formamos, bueno, en centros acreditados. La rinoplastia siempre es la última en que uno aprende porque por el grado de complejidad y la gran variabilidad de narices que nosotros tenemos en nuestra población. Entonces, es importante en primer lugar de que vayan a un cirujano, bueno, que tenga la acreditación del caso para discriminar si el paciente necesita o no la cirugía. ¿Cómo saber que realmente el cirujano que va a operar ese paciente es un buen cirujano, es un cirujano colegiado? Bueno, lo primero que tiene que hacer ahora, que es bastante fácil con este medio de informativos como el internet, el paciente, o si no sabe manejar muy bien el internet, puede pedir a su familiar, a su hijo, a su primo, que puedan investigar a través de la página del colegio médico, y hay una sección donde dice conoce a tu médico. Y en conoce a tu médico uno puede poner el nombre completo del cirujano o del médico que la va a ver para hacer el procedimiento, y inmediatamente arroja su registro nacional de especialista y arroja también la especialidad en la cual está colegiado. Si en esta página arroja esto, obviamente es un cirujano que está acreditado, ¿no? Luego, posteriormente, también el paciente tiene la oportunidad de discernir entre todas estas personas colegiadas el médico idóneo que le presta confianza. Se supone que ya debe haber investigado, revisado en las consultas que él tiene, con las fotos de los pacientes que ha operado, incluso con pacientes que haya operado, de repente un recomendado, para poder el paciente finalmente decidir, ¿no? Ahora, la rinoplastia, por lo general que se hace en las personas actualmente, ¿tiene riesgos? O sea, ¿presenta riesgos luego de la operación, durante la operación? Claro, bueno, la ventaja de la rinoplastia es que como es una cirugía facial y una cirugía de corto tiempo, riesgos de infecciones son mínimos porque el área nasal y el área de la cara o el área de la nariz es altamente irrigada. Entonces, como tiene gran irrigación, también tiene buen drenaje y buena respuesta inmunológica frente a infección. O sea que por infecciones es bien difícil preocuparse, ¿no? Más es por la inflamación producto de la cirugía. Lo otro que puede ocurrir a veces aparecen unas deformidades que al comienzo sucede producto de la cirugía, que posteriormente al pasar el tiempo ¿Qué tipo de deformidades, por ejemplo? Producto de la cicatrización puede crecer una zona o no puede estar cicatrizada una zona de la nariz. De repente la alita nasal está un poquito más inflamada de un lado que la otro. Hay asimetrías que con el transcurrir del tiempo esto se va igualando, ¿no? Y obviamente nosotros como cirujanos damos 6 meses como plazo para ver un resultado final y decidir qué procedimiento hacer o no. De repente ya el paciente ya está contento al 6.º mes, o de repente el cirujano cree conveniente hacer un pequeño retoque, que es bastante común, ¿no? Que no... ¿Duele? ¿Es doloroso, por ejemplo, luego de esta operación? Actualmente con el advenimiento de la anestesia, el tipo de procedimiento que nosotros tenemos, la rinoplastia en sí no duele, el procedimiento quirúrgico. Y el posoperatorio, si es que se ha manejado correctamente, tampoco no duele, el dolor es leve, muy leve. Ya. Rara vez es moderado, muy rara vez, ¿no? Ahora, también, aparte de la rinoplastia, ahora han salido también unos objetos que hacen que la nariz se vea quizás más perfilada, ¿no? Que son unos aparatitos que van dentro de la nariz. ¿Esto es recomendable? Bueno, lo usan los jóvenes mucho. Sí, justamente hoy día tuve una paciente que para poder evaluarla quería hacerse una rinoplastia y tenía estos dispositivos intranasales en ese momento, entonces tuve que pedirle que se lo saque para poder evaluar bien, porque con los dispositivos... O sea, la nariz estaba respingada y cuando sacó eso, de tucán. ¿Cómo fue claro, sin ánimo tampoco de... Realmente hay narices que personas que la llevan bien puesta. No, y para contarte este caso, pues una paciente que obviamente no tiene mayor deformidad nasal, sino que ya le veo que probablemente tiene un grado de trastorno dimórfico corporal, que es uno de los trastornos que a veces los pacientes tienen, que pequeñas deformidades las ven muy grandes. Incluso así que puede deteriorar su
sus labores o sus estudios producto de una pequeña deformidad. Bueno, a la hora que se saca la paciente obviamente no tenía mucha deformidad, yo le recomendé que bueno, evalúe de todas maneras con sus familiares o amigos la necesidad de hacerse una rinoplastia. Doctor, recomendaciones finales antes de que cualquier persona quiera hacerse algún retoque o un cambio en el rostro, ya sea la rinoplastia o cualquier otro. Claro, bueno, me gustaría aprovechar ahora tu invitación para recomendar ya producto de este problema que hubo con el bombero, bueno, lo que Sí. nosotros hemos tenido, bueno, yo me preparé en un hospital de quemados, son las quemaduras en niños. Realmente lo más común que he podido ver es la utilización de una tetera de plástico que está colgada o sobre una mesa que el niño jala y se quema, o que pone recipientes de agua caliente en el piso, que esto es una trampa mortal, ¿no? Sí, Que me claro. lo enseñaron a mí y obviamente corroborando con tanto paciente que vino quemado, vimos que realmente lo más frecuente es eso, ¿no? Que son niños entre menores de 5 años que hacen estos tipos de travesuras, que jalan o se meten al agua Quemaduras caliente. en los pies Y también, obviamente por son ejemplo, quemaduras claro. severas, pueden llegar incluso hasta tercer grado, Claro. con las implicancias que ya hemos conversado. Y por otro lado, le recomiendo, bueno, a los pacientes que definitivamente visiten a su cirujano, un cirujano acreditado que pueda dar las recomendaciones del caso y que sean, bueno, honestos tanto el cirujano como el paciente para poder decidir el tipo de cirugía que se va a hacer y hasta dónde puede llegar tanto el paciente como el cirujano para que el paciente salga contento, ¿no? Bien, muy amable, muchas gracias doctor por haber venido Gracias por la primero a invitación, los Mario. 12. Tenemos lo último a esta hora.